Hola, muy buenos días. ¿Cómo les va? Acá todos presentes. Muchísimas gracias por los que están a distancia también. Hola Pablo, veo que está Pablo Silvester conectado, nuestro querido delegado de Salta. Bueno, un gusto saludarlos a todos. Soy Liliana Hidalgo, directora general de la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina. Le agradezco a Abri Salgado que organiza esta comisión. Es un nuevo encuentro de la Comisión Legal y Fiscal. Le quiero agradecer al doctor Alejandro Messineo, que preside esta comisión, lidera esta comisión junto con su equipo, Máximo Unchilijo. Hoy está presente Alejandro. Muchísimas gracias, Ale, por estar acá. Te paso la palabra para que presentes la temática y a los oradores. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Liliana. Hoy tenemos un tema de hiperactualidad, diría yo. Creo que no hay una palabra más clara para decir que es el tema de la actualidad, ¿no? La inteligencia artificial. Vamos a ver temas de aspectos jurídicos y ventajas prácticas como motor de innovación. Sabemos que transforma industrias, procesos, modelos de negocios, potenciando la productividad y creando nuevas oportunidades. El impacto en las personas y las decisiones. Por supuesto que la inteligencia artificial no reemplaza al ser humano, ¿eh? Ayuda, amplifica capacidad, facilita toma de decisión, pero no es algo, ya nos lo van a explicar ellos, que pueda, al menos por el momento, reemplazar al ser humano. Retos legales y éticos, por supuesto que también están emparentados con esta cuestión. Tenemos un plantel de lujo hoy para abordar esta temática. Los voy a ir nombrando y haciendo una pequeña reseña de cada uno de ellos. Alejandro Corín es CEO de CNP Seguros Argentina, actuario por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, como dije, sí, CNP Seguros es CEO de la compañía desde enero del año 2025. Se incorporó primero como 2023 como CFO. Sólida trayectoria en el mercado asegurador local e internacional y ha trabajado también en el BNP Paribas. Ocupó distintas posiciones y fue actuario PH Seguros, compañía del Banco Hipotecario, entre otros. Octavio Serarruza, que ya ha venido a nuestras reuniones de la comisión más de una vez, socio de SIJA, es socio de las áreas mercantil, fusiones y adquisiciones y derecho financiero de SIJA Argentina, fundador de Elsen Abogados, ahora ESIJA, es cómo llevan adelante la práctica. Desarrolló una significativa experiencia durante 20 años asesorando a clientes argentinos y extranjeros en transacciones financieras, fusiones y adquisiciones, asesoramiento estratégico y empresarial y en materia de derecho societario y financiero. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, máster en Leyes por la Universidad de Pensilvania, especializado, como dije, en Derecho Constitucional Privado y cuenta con estudios de Derecho Corporativo y Financiero. José Sauro, socio de SIGA Argentina también, con experiencia en Derecho Empresarial y Gestión de Riesgos Corporativos a nivel local e internacional. Especialista en cumplimiento normativo, ha liderado departamentos legales en América Latina, Caribe y Centroamérica, desempeñándose como compliance officer en operaciones estratégicas. Su experiencia incluye el desarrollo y gestión de equipos, implementación de programas de compliance globales y la prevención y mitigación de riesgos corporativos en sectores como distribución, alimentación y gran consumo. Micaela Weiner, abogada comercial en CNP Seguros, del equipo de Alejandro. Es abogada graduada de la Universidad Argentina de la Empresa. Actualmente cursa una maestría en Derecho Empresario en la Universidad Austral. Yo soy profesor de esa casa, así que, pero en el máster de tributario, ¿no? No, no, a ver si. No regalás notas. No, eso seguro. Es un trabajo práctico casi. Yo doy tributación internacional en la Universidad Austral y en el máster y es una de las materias difíciles, pero bueno, por ahí te entusiasmas y haces ¿por qué no? Elegís esa materia como optativa. Bueno, cuenta con amplia experiencia en el sector corporativo y de seguros, habiendo trabajado en empresas como CNP Assurance, Grupo Insud, Galicia Seguros y MetLife. A lo largo de su trayectoria se ha especializado en derecho societario, contractual y corporativo, además de formarse en Legal Tech y transformación digital en la Universidad Complutense de Madrid. Qué buena experiencia. Bueno, un equipo de lujo los cuatro, los dejo para que nos puedan contar un poco cómo es toda esta temática, en la cual tenemos esta gran actualidad, este gran tema, así que los dejo a ustedes con la palabra. Sí. Vamos a dividir la charla para que sea lo más amena posible. Eh, Voy a hacer una introducción general, después José va a hablar de los aspectos jurídicos y los retos éticos de la inteligencia artificial.
Luego Alejandro nos va a contar un caso de éxito y un desarrollo que ha comenzado a implementar CNP, y luego nos va a contar los desafíos legales que ha tenido que afrontar y cuáles soluciones ha encontrado a esos retos y cómo ha funcionado en la aplicación que han venido desarrollando. Como somos varios, tratemos de ser breves y divertidos en la medida de lo posible. Bueno, inteligencia artificial. El nombre suena glamuroso y hoy por hoy está muy en el candelero y todo el mundo quiere de alguna manera enterarse de qué se trata, porque tenemos ideas de las potencialidades de la tecnología y entendemos de las potencialidades disruptivos y beneficiosos que al mismo tiempo puede acercarnos esta tecnología. Indudablemente el ser humano se ha distinguido en la Tierra por su capacidad por sobre el resto de los animales, los seres vivos, de la inteligencia y la capacidad de comprender y lograr abstracciones de cosas que le permitían destacarse dentro del resto de las especies. No era el más alto, no era el más fuerte, no era el más rápido, pero con la inteligencia logró desarrollar las herramientas que le permitieron eh, destacarse por sobre todo el resto. A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano ha desarrollado distintas tecnologías que con potencial disruptivo han generado distintas olas de innovación, desde el dominio del fuego, la creación de herramientas, primero de piedra, después de bronce, después de hierro. Luego el ser humano ha sido capaz de inventar la imprenta, la pólvora, los motores de vapor que desarrollaron la revolución industrial, los motores de combustión interna y así Internet, digamos, y ahora llegamos a un nuevo hito, que es la inteligencia artificial. Una de las cosas paradójicas en este momento es que la velocidad de los inventos en desarrollo que ha experimentado la humanidad han ido acelerándose de manera exponencial. Tengan presente que la primera computadora la inventó Alan Turing en la Segunda Guerra Mundial con el propósito de lograr descifrar una enigma que era la máquina de encriptación de Alemania en la Segunda Guerra, y forzado a tener que ingeniar y desarrollar un mecanismo que superara la capacidad humana para poder avanzar en los múltiples cálculos que eran necesarios para lograr ese desencriptado, desarrolló la computadora. Desde ese momento a hoy, la capacidad de procesamiento de datos de la computadora se ha multiplicado por billones. Digamos, de hecho, los microchips cada 2 años duplican su capacidad de procesamiento. Entonces, hoy, cuando nos encontramos con la inteligencia artificial, que han empezado a desarrollar modelos y algoritmos que le permiten, digamos, al ser humano la aplicación e implementación de todas estas tecnologías. Es de particular utilización en la banca, en seguros, en la profesión legal. Transforma y nos pone el desafío de pensar que puede generarse una situación disruptiva en el sentido de la sustitución de empleos actualmente existentes, y el desafío que va a tener la sociedad en conjunto de encontrar actividades para que sean ocupadas por todas estas personas que de alguna manera van a ver perjudicados sus quehaceres actuales a partir de la competencia tecnológica. Al mismo tiempo, va a generar un abaratamiento general de los bienes que todos nosotros nos beneficiamos. Entonces, eso como consecuencia de la introducción de la inteligencia artificial en los procesos productivos, que va a mejorar la productividad general de la economía. Obviamente que el desarrollo de esto trae aparejado una serie de interrogantes para el marco legal, que es lo que me aboca a mí al panel en general. Saber
bueno, José lo va a explicar con más detalle y Micaela lo va a comentar en su experiencia en la implementación. Básicamente es la propiedad intelectual para el entrenamiento del sistema de inteligencia artificial que se aplique, la responsabilidad que se deriva por errores que se pueda cometer a través de la utilización de los sistemas de inteligencia artificial, el marco regulatorio actual que existe, que en el caso de Argentina no existe nada específico, pero bueno, ya empiezan a existir algunos proyectos que con algún intento de generar alguna regulación, básicamente para generar ciertos criterios de control y responsabilidad en el uso de esta tecnología, particularmente en determinados tipos de tecnología. La implementación tecnológica del IA en distintas compañías tiene distintas modalidades, que eso Micaela y Alejandro lo van a poder contar con mayor precisión. Estas son algunas enunciaciones. Básicamente, reduce la necesaria inversión en infraestructura, porque pueden utilizar modelos donde se acoplan a otras ya existentes, lo que facilita y amplifica la capacidad de ingresar en industrias competitivas, porque reduce la barrera de acceso tecnológica que existe al día de hoy. Existen licencias de uso de la creación de algoritmos para que sean implementados en soluciones específicas de determinadas industrias. La comercialización del Big Data, de información anonimizada de distintas bases para utilizarlas para generar mejores respuestas y opciones a los consumidores. Bueno, y también los asistentes virtuales humanoides, creo que es algo que ustedes tienen experiencia en el procesamiento de las órdenes de seguros y demás. Estamos en el principio de la tecnología IA. Sabemos lo que es hoy, tenemos toda una idea de lo que va a poder ser en el futuro, pero no tenemos la certeza. La única certeza que tenemos es que la experiencia de la humanidad nos dice que, y particularmente con la era de la computación, se genera una duplicación y una permanente mejora de las capacidades existentes. Entonces, tenemos no la certeza, pero la presunción fuerte de que muy pronto se mejorarán las tecnologías existentes de manera exponencial. Quizás hasta muy pronto incluso logren superar las capacidades de la inteligencia humana. Sam Altman propone, o estima que eso ocurrirá entre 2.000 a 5.000 días. Eso es un plazo de 5 a 10 años, es realmente muy poco. Bueno, pues hay una dimensión humana y ética en toda la implementación de la tecnología. Hoy los sistemas son capaces de hacer reconocimientos faciales en grandes multitudes y pueden acelerar determinados segmentación y persecuciones sociales que hasta el día de hoy era muy difícil masificar con la velocidad que lo está haciendo la tecnología que actualmente existe. Ni siquiera estamos imaginando lo que va a ser cuando la promesa de inteligencia artificial comience a cristalizar. Para concluir y ya no extenderme por demás, es simplemente señalar que estamos, digamos, y acá les hago un comentario pequeño sobre el derecho, que es en el ámbito en el cual me toca ejercer mi práctica profesional. Hace poco, un juez de la provincia de Neuquén emitió un fallo condenando a una persona a 2 años y medio de cárcel. En la redacción de la sentencia no tuvo o el tiempo o la precaución suficiente para eliminar un prompt de ingreso que había efectuado en ChatGPT para que le editara y le resolviera la sentencia. Entonces, si bien la sentencia era de condena, cuando se percataron de la existencia de eso, la Cámara de Oficio tuvo que anular la sentencia porque entendió que no había habido una valoración adecuada del juez de los elementos existentes en la causa y básicamente la Constitución argentina establece la garantía del debido proceso,
que uno de sus aspectos es que tiene que existir un juez natural. El juez natural es el que está establecido antes el hecho del proceso y entendió básicamente que al haber sido dictado por inteligencia artificial estaba vulnerando la garantía del debido proceso. Ahora, la pregunta que les formulo a todos es, ¿necesariamente el resultado de la sentencia fue disvalioso o simplemente todavía no estamos preparados para aceptar un fallo por inteligencia artificial? Eso es un... Buena pregunta. No, no, está bueno lo que decís, porque si te pones a pensar, la realidad es que el juez utilizó la herramienta del ChatGPT en este caso como asistente para el trabajo que él finalmente concretó. O sea, el secreto de estas herramientas es saber usarlas bien. Por eso el factor humano es muy importante, es decir, estar capacitados para hacer uso de las herramientas en forma apropiada y ética. Entonces, es un caso muy interesante el que trae a colación Octavio. Pero bueno, retomando un poquitito, interrogantes que se empiezan a generar a partir del uso de estas herramientas que, como bien repasábamos recién, generan eficiencia, generan nuevos productos, generan innovación, permiten que procesos repetitivos dejen de ser realizados por personas que pueden ocupar su tiempo para cosas más productivas, para innovar, para mejorar procesos, generar saving de tiempo, diría yo, ¿sí? Para usarlo en cosas más importantes. Entonces le permite a los humanos ser más creativos y generar valor, que es lo que busca cualquier corporación, ¿no? Obviamente reducir costos, ser más eficiente, tener un mejor producto o servicio. Estas herramientas permiten llegar a ese objetivo, paso a paso, ¿no? Ejemplos hay un montón. Lo importante de esto es entender desde nuestro lado como abogados es la responsabilidad y cómo nos posicionamos respecto a los resultados que generan estas herramientas. Y ahí es donde empezamos a ver un poco la situación jurídica tanto en Argentina como en la región. Sobre todo si algunos de los que estamos aquí presentes hacemos o tenemos contacto con otras jurisdicciones de la región donde estas herramientas la que tienen la capacidad de permitirnos operar en distintos lugares, ¿no? Al mismo tiempo. Eh, Más allá de eso también nos genera, como decía recién, una gran ventaja competitiva respecto de quienes no lo hagan, porque vamos a tener más tiempo para hacer otras actividades que son de alguna forma absorbidas por herramientas que traen soluciones. Ejemplos hay un montón. Recuerdo tiempo atrás cuando implementamos una herramienta de reporting, sí, una herramienta de reporting a la gente que se dedicaba a reportar el estado procesal de los juicios que tenía una compañía determinada, le llevaba más o menos entre 4 y 5 días preparar el reporte, llamar a los estudios, pedir que le pasen la información del estado procesal de cada causa con la implementación de la automatización de estos reportes. Eso se redujo a 2 horas de trabajo. Llegaba la información, se bajaba el sistema, revisaba la información que recibía, hacía la revisión que normalmente hacían 2 o 3 abogados, lo hacía el sistema rápidamente. Lo que tenían que hacer los encargados del reporte, en este caso, era revisar el producto generado por la herramienta. Poco lo que hizo el juez, que habrá dicho, bueno, revisamos esta información, emitimos una sentencia, lo revisó, ¿está mal o no? Es cuestionable. Yo estoy más del lado de decir que está bien si la persona que utilizó la herramienta lo hizo de forma adecuada, ¿La ¿no? habrá revisado? Esa es la incógnita. Esa es la incógnita, ¿sí? Pero bueno, de vuelta, creo que la palabra clave acá es equilibrio, ¿no? Usar las herramientas en forma apropiada. Pero bueno, yendo ahora un poco a lo que son los retos legales y éticos uy, perdón, ahí está, gracias. Que tienen relación con estas herramientas que están surgiendo hoy en día. Preguntas a responder. ¿Qué pasa con la responsabilidad jurídica, la responsabilidad contractual cuando utilizamos estas herramientas? ¿Qué pasa con la propiedad intelectual? Hay soluciones de IA que generan nuevas soluciones o generan productos en forma, digamos, autónoma, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Quién es el dueño de eso? Otra gran pregunta a resolver. Los consumidores, los primeros impactados por soluciones, los bots, por ejemplo, hay una de las principales plataformas de e-commerce en Argentina, no voy a decir el nombre, pero todos sabemos de quién estoy hablando, tienen bots ya que funcionan para darle respuesta a los consumidores respecto de incógnitas que les van surgiendo. ¿Quién es responsable por la respuesta? Imaginen que usted se compra, no sé, un nebulizador. Y le preguntan al comprador que va a recibir la respuesta de un bot, porque el seller de ese producto tiene un bot que lo asiste, y le dice, no, tenés que conectarlo a 220, qué sé yo. Y resulta que era 110. Él como quién es responsable por la instrucción errada del bot que le dio la respuesta al consumidor. Bueno, ese es un ejemplo que se me ocurre en el momento, pero esas cosas van a empezar a suceder un montón. Entonces la pregunta es, ¿quién se hace responsable del error del bot? Bueno, son cosas que la legislación va de alguna forma a tener que solucionar. O ir al derecho general, que es lo que está sucediendo hoy en día, que empiezas a buscar soluciones a la ley de defensa del consumidor, Código Civil, ley de marcas, etcétera, ¿no? Regulación y compliance es clave para esto. La ética y la conducta de las personas que usan las herramientas es fundamental.
porque al fin y al cabo detrás de todo esto están las personas. Entonces, creo que esta es una opinión mía personal. El buen uso de las herramientas y la ética en las soluciones que se generan siempre están bajo nuestro control. Y eso no lo tenemos que perder nunca. Por eso el entrenamiento de los equipos es fundamental. Bueno, después otra cosa súper importante. Las herramientas basadas en inteligencia artificial se basan en datos. Datos sensibles, quién es el dueño de los datos, das permiso por usar los datos o no. Bueno, hay normativa, ya está evolucionando en ese lado, más allá de la ley de protección de datos que tenemos en Argentina y en casi toda la región, ¿no? Entonces, yendo un poquitito más adelante, el tema más importante, todos son importantes, pero uno creo que es clave, vuelvo al caso de la respuesta que puede recibir un consumidor, responsabilidad civil respecto de los daños. ¿Quién es responsable? El que implementó la herramienta, el que la desarrolló, la persona que compró el servicio. O sea, son interrogantes que hoy no tienen una respuesta clara. Mi opinión, yo iría a la solución de la ley de defensa del consumidor que pone a todos en la cadena de comercialización como responsables. Esa es la idea que se me ocurre a mí. Uno cuando surjan los casos va a ir buscando cuál es la mejor opción, ¿no? Pero estos problemas se evitan teniendo reglas claras en el uso de las herramientas, entrenamiento de las personas que utilizan las herramientas, políticas propias. Uno tiene la posibilidad de ir más allá de la ley y no esperar que el legislador resuelva. Tener buenas políticas internas que te permitan encontrar soluciones a estos problemas y obviamente saber que la parte débil de los efectos de la herramienta siempre es el que normalmente recibe ese servicio, producto o lo que sea, ¿sí? Pensando desde la perspectiva de una relación de consumo. Temas penales también están vinculados con esto. ¿Cuántas notas fakes aparecen hoy en la media, en la web, ¿sí? Que son creadas por inteligencia artificial? Recuerdo tiempo atrás a la actual ministra de Seguridad le habían hecho un fake, que la señora hablaba como si estuviera con efectos del alcohol y demás. Eso fue falso, creado por esto. ¿Quién es responsable por eso? ¿Tiene que responder penalmente? Son preguntas que la legislación hoy todavía no tiene, no dio una solución precisa. Por eso hay que interpretar el derecho, bueno, y aplicarlo como corresponde. Las relaciones de consumo también, como les decía recién, las soluciones, respuestas que dan bots y demás, crean consecuencias. ¿Quién es responsable por esas respuestas? Bueno, otra cuestión que eh, hoy no tiene una respuesta precisa, pero bueno, nos obliga a ir al derecho general para encontrar la solución. Temas contractuales entre compañías que tienen relaciones contractuales o consumidores y demás, es importante rever los contratos que tienen las empresas, entender si tienen capítulos específicos para buscarle solución antes de que se generen los problemas a estas eventuales situaciones conflictivas. Nosotros como abogados tenemos esa responsabilidad de pensar un poquito más allá de lo que estamos viendo en el momento para pensar en consecuencias futuras. Por eso es clave el trabajo que hagamos nosotros con los contratos que generemos y que impliquen que la ejecución de los mismos utilicen herramientas de inteligencia artificial. Por eso es muy importante, recae en nosotros pensar en situaciones que quizás el usuario no pensó. Eso es nuestro trabajo, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, es muy importante adelantarnos al legislador que no nos dio la solución, bueno, la creamos nosotros. Los contratos son regla entre las partes, bueno, pensemos la mejor solución para la situación. Tenemos que tomarnos el tiempo de, no lo que hizo el juez, que quizás, como decíamos recién, buscó la solución rápida, pero pensar y desarrollar los mejores contratos para evitar conflictos futuros. Y desde la perspectiva de compliance, es respetar las normas, eso es clave, ¿no? Y otra cosa importante que no me quiero olvidar, creo que en el slide está. Si hoy existe una operación de una fusión, adquisición, normalmente se hace un trabajo previo de due diligence para entender qué estoy comprando, qué riesgo viene asociado y demás. Hoy uno de los puntos claves es entender qué herramientas usa la compañía, qué compromiso genera con herramientas de soluciones automáticas. Bueno, es un punto más para poner en los checks de los due diligence, hoy entender cómo se usan estas herramientas y saber si me estoy comprando un problema. Que no lo veo hoy, pero lo puedo llegar a ver en un año. Y más si existe cierta autonomía en el funcionamiento de las herramientas. ¿Preguntas con esto? Porque la realidad es que a mí, mientras lo voy contando, me van apareciendo preguntas que tendría que ponerme a pensar para ver cómo me las respondo, ¿no? Pero, bueno, desde la perspectiva de propiedad intelectual, hoy sabemos que el que crea algo, el que se le ocurre una marca, va y la registra. ¿Y qué pasa si lo hace una herramienta que funciona sola de alguna manera, que es a donde estamos llegando con estos algoritmos? ¿Quién es el dueño de esa creación? Bueno, otra pregunta que hoy la ley de marcas no tiene una respuesta. Será el que llega primero y el que está utilizando la herramienta para hacerse la autoría y los derechos sobre ese producto o marca. Pero bueno, son cuestiones a resolver, ¿sí? Esto creo que lo pasamos rápido.
Sé que tenemos poco tiempo, por eso estoy corriendo un poquitito. Tema de los consumidores. Hoy yo creo que la 24240, con todas las reformas y actualizaciones que ha tenido, nos permite encontrar una solución a respuestas que dan estas herramientas a los consumidores. Porque creo que, y como decía hace un ratito, la mejor solución para la parte débil de una relación que nace a través del uso de estas herramientas o que te da un servicio, un producto y demás, es que todos los que estuvieron metidos en ese caminito que implicó el uso de la herramienta hasta llegar a la respuesta, solución o producto, sean responsables. Ahora, después, entre esos verán quién es habrá que descubrir quién es el responsable final por ese efecto que generó el uso de la herramienta. Por eso yo creo que la mejor solución es esa, todos responsables hasta llegar al que inició, en este caso, la relación de consumo, ¿no? Eh, Creo que en este momento es la mejor solución que tenemos para este tipo de situaciones en las relaciones de consumo. Ya llegará el momento en que el legislador busque una solución específica que evite estos debates. Pero bueno, se pueden solucionar entre partes con contratos y demás que prevean situaciones conflictivas. Este, los datos, como decíamos recién, el principal insumo de las herramientas de soluciones automatizadas son los datos. Entonces, hay que tener claro cómo los usamos los datos, respetar las normas, entender que tenemos que ser transparentes con quienes nos facilitan los datos, tenemos que tener claro que el uso de los datos lo tenemos que tomar como restrictivo, no somos los dueños, nos los están prestando para buscar una solución, entonces tenemos que tener uso adecuado, resguardo, y la realidad es que tenemos que tener certeza que tenemos consentimiento del titular, del dueño de los datos para que los usemos como nosotros tenemos pensado usarlos. Ojo con meter cosas confidenciales en un sistema Fundamental. que después Los se van a NDAs, divulgar. exacto, exacto. Nada, pues a un cliente que no es cierto, no lo puedes hacer. Por eso es muy importante lo que decía antes. Nosotros como abogados tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestro cliente, a nuestro empleador si somos in-house, para que el uso de estas herramientas sea en forma responsable. Entrenamientos internos para las personas son claves. O sea, ahí me voy un poquito al gorrito de compliance, ¿no? Los equipos tienen que saber qué usan, tienen que conocer las políticas, tienen que saber los riesgos del uso indebido de datos o los riesgos de usar en forma indebida una información que puede generar una solución que no sabemos a dónde termina. El control de estas herramientas es bastante difuso. Entonces, de vuelta, yo creo que somos los principales guardianes de que nuestros empleadores o clientes no tengan problemas. Entonces, si me preguntan cuál es la recomendación que doy hoy respecto a estas herramientas, entrenamiento interno, concientización interna y saber que nosotros como personas somos responsables del uso adecuado y ético de estas herramientas. Más allá que son una gran solución, pero también puede ser un gran problema si las usamos mal. Y de la mano de eso, algo que se está empezando a ver, porque hoy es el tema relevante, llamémoslo el tema de moda, ¿no? Pero hay muchas soluciones que se generan con herramientas informáticas que al fin y al cabo terminan siendo un gran problema. Entonces hay que entender bien qué queremos solucionar, qué proceso queremos automatizar y si realmente tiene sentido hacerlo. Perdón, ¿puedo interrumpir? Sí, por favor. Me interesó mucho lo que dijiste vos. ¿No te referís a que hay que tener cuidado con los datos confidenciales que nosotros subimos a la herramienta? Porque a partir de ahí son de la herramienta también. Bueno, hay herramientas Vos das tu que son más consentimiento. privadas, digamos, y hay herramientas que son más que contratás para vos y otras herramientas que son de acceso más público. Entonces, depende con qué herramienta utilices y dónde pones el dato y qué tipo de dato puede terminar en manos que puede ser de una competencia. Entonces, cuidado. Y cuando vos pedís los datos de un tercero, como bien dice la presentación, tenés que saber para qué lo vas a usar y que realmente va a ser para un uso legítimo. Sí. Eso es muy importante. Y vos cuando das el dato tenés que entender a quién se lo estás dando y para qué. Te tienen que pedir permiso de alguna forma, porque al fin y al cabo el dueño del dato, que es el que utiliza la herramienta, sos vos, Claro. o tu compañía, exacto, o como bien decía el doctor, si sos una empresa que va a facilitar información confidencial, firmate un acuerdo de confidencialidad o NDA para estar tranquilo que van a ser usados en forma apropiada. Avanzando un poquitito, ¿cómo estamos hoy? Es un rápido barrido de cuál es la situación global, ¿no? La Unión Europea ya tiene cierta reglamentación, ella seguramente me va a complementar cuando conversemos un poquito más adelante, pero que respecto del el uso de la IA establece obligaciones que van aumentando en forma proporcional al impacto que puede generar la solución de la IA. En Estados Unidos las soluciones son sectoriales, no hay una norma federal, pero están trayendo de alguna forma cierto control, ¿sí? En Argentina, gracias. En Argentina tenemos una decisión administrativa del Poder Ejecutivo que fomenta el uso de estas herramientas y soluciones en el Estado Nacional. Veremos cómo termina, bueno, pero hoy ya
nosotros con el uso del TAD y demás ya estamos viendo resultados reales y efectivos de estas soluciones, ¿sí? La realidad es que no hay una restricción en Argentina respecto de o un control de la responsabilidad que vaya aumentando en función de la cantidad de información que yo voy necesitando utilizar para generar una solución. O sea, no es incremental, no es un tema que ya hoy el legislador ya en Argentina haya considerado, pero creo que lo va a tener que abordar en el corto plazo, ¿sí? Después, bueno, como bien decía antes, tenemos nuestro sistema jurídico nos permite encontrar soluciones a los problemas que se puedan plantear, ya sea en base al Código Penal, Ley de Defensa del Consumidor, protección de datos, marcas, etcétera, ¿sí? Como les decía antes, la regulación interna de las compañías es clave, ¿sí? Eh, y después, esto me pareció interesante citarlo, la teoría de la real malicia, que hace referencia a que, y esto va más para el lado del periodismo y más, pero es un gran problema que hoy estamos evidenciando, no podemos crear noticias falsas, porque la realidad es que hay que ser unos responsables por ello. Entonces, hay que tener quienes trabajan en el medio tienen que tener certeza de que tienen pleno conocimiento de que algo es falso o no. Si tienen certeza de ello, no lo pueden publicar. Si en realidad hubiera cierta certeza o una duda, bueno, podrían avanzar por ese lado con la noticia. Pero también es cierta restricción que hoy existe ya para el uso inadecuado de datos, ¿no? O creación de noticias falsas, que es otro gran problema. Porque no solamente producción y servicios, también tiene que ver con el periodismo, el uso de herramientas informáticas, porque ChatGPT te permite generar un montón de soluciones que, bueno, ya hemos visto que generan daños a terceros por el uso de creación de noticias y pareceres falsos, ¿no? Perdón, ¿cuál es el límite? Que es muy interesante. No, no, ¿Cuál es el límite entre algo una noticia falsa? Creo que el límite puede ser que pueda ser algo que pueda llegar a ser real. vos tenés que resguardar tu fuente y tener certeza que lo que estás informando tiene bases sólidas. Si la inventaste, que es el riesgo de esto, ahí tenés Claro, responsabilidad. ser una situación que podría llegar a pasar. Si fuese que ¿Sí? pasa un unicornio volando, no hay problema. Si es una persona pública diciendo algo que lo deja mal parado, ahí sí es una fake news. Exacto, y el afectado tendrá la posibilidad de actuar contra quien generó ese daño. Real. Exacto. Hay una manera técnica de chequear si está hecho con inteligencia artificial, alguna metadata que haga saltar la ficha de que lo hizo un programa. De una manera, no, dentro de la data del archivo, en algún lugar tendría que tal vez, para que el noticiero no levante algo que está generado, algo que haga. La realidad es que estas herramientas siempre dejan rastro, es empezar a ver para atrás. Ahora, eso lo puede ver un técnico, ahí ya me escapa mi expertise. Él lo utiliza de una manera, copia eso, lo traslada a un Word simple y No puedes contar. sería- Sé que el tiempo es corto, pero rápida barrida. En Brasil tenemos un proyecto de ley para regular el uso de inteligencia artificial. En Costa Rica también tenemos un proyecto de ley. En México ya se comenzó a legislar sobre el tema. En Perú también y se fomenta el uso de la inteligencia artificial. En Argentina tenemos un proyecto del diputado Manes que tiene por finalidad incorporar regulación de inteligencia artificial en la ley de ciencia y tecnología. O sea, es un tema, como bien decíamos, que está en boga y el legislador no le va a poder escapar. Tarde o temprano va a tener que ocuparse del tema para dejarnos un poco más tranquilos en cuanto a la invención de soluciones, ¿no? Pero bueno, para resumir, tenemos una gran oportunidad, son herramientas que realmente son geniales, nos permiten recuperar un montón de tiempo que perdemos en tareas repetitivas, nos va a permitir reducir costos, ¿sí? Generar nuevos servicios, que creo que la imaginación es el límite de estos nuevos servicios, estas herramientas nos lo permiten solucionar. Seguridad de los contratos inteligentes, estos dependen de herramientas de inteligencia artificial. Clave, como les decía antes, los entrenamientos, ¿sí? Y recuerden actualizar y revisar sus contratos para tener certeza que por lo menos lo que está dentro de nuestro control, de nuestro ámbito de control, lo tenemos controlado. Y los desafíos, como veíamos recién, normas que contemplen esta situación, una regulación adecuada. ¿Qué pasa, como decía Octavio, con las personas que tenían un trabajo que reemplazó por inteligencia artificial? Bueno, hay que reentrenarlos para que puedan utilizar esa mano de obra, tenga un destino y un uso productivo y llene a los trabajadores y a las personas que son reemplazadas con actividades que sean, los satisfagan y sean productivas. Y después, finalmente,
lo que dijimos del principio, el uso adecuado y no abusivo de estas herramientas es clave para no tener problemas. Esa es la recomendación final que les dejo, ¿no? Y que pongamos siempre a las personas en el centro. Al fin y al cabo son herramientas para que nosotros podamos hacer mejor las cosas. Así que bueno, de mi lado es eso. Bueno, para continuar, la idea es contarle una experiencia de nuestra compañía. Yo soy abogado, así que la idea es no hablar del tema, para eso va a estar Mica después, que va a dar como un doble testimonio, un testimonio como abogada de la compañía, pero también como una colaboradora más y los desafíos que tiene en ambos lados. Respecto a la compañía, tenemos una visión muy positiva, desafiante, pero positiva. Hace unos años nos trazamos una estrategia digital donde la IA es uno de los pilares, pero no el único. Hablamos mucho de IA y hay otros elementos que juegan en juego, que están en juego. La IA claramente es lo que más conocemos, pero también tenemos todo un pilar de datos que es clave para poder alimentar y también para poder armar modelos donde lo que necesitamos es una lógica que excede quizás lo humano de, bueno, veo que se repiten tales cosas, entonces puedo hacer tal otra. Para eso los modelos son mucho más potentes, esos tienen un montón de años ya de experiencia, vienen bastante más desarrollados y son un pilar que son muy fuertes para prevención de fraude, para poder recomendar productos. Entonces hay todo un estudio que viene avanzando muy fuerte, que quizás no lo vemos y ya es parte de nuestra cultura y no hablamos, pero cuando Netflix te recomienda la próxima película o Amazon hace 20 años te viene diciendo si te gustó tal libro, te va a gustar tal libro, básicamente es eso. Y es un elemento que es bastante fuerte. Y tenemos un tercer pilar, que es la apificación, que es la forma de poder conectarse con nuestros sistemas o con sistemas de terceros que directamente invocan los servicios, una transmisión que es online, ultra rápida y que permite justamente esa unión e ir a buscar datos o nosotros ofrecer datos a un socio. Entonces, frente a esa estrategia, uno de los puntos que muchas veces se deja de lado es la parte cultural. Creo que los aprendizajes que nos dio estos últimos 2 años fue que es uno de los elementos más fuertes, que al final creo que si lo tuviese que resumir, se resume en una pregunta. ¿Cómo unimos al mundo de los geeks, de los expertos en la tecnología, con el resto de la compañía, incluyéndome dentro del resto de la compañía, obviamente? Entonces, ¿cómo unimos ese mundo de alguien que conoce mucho el negocio, pero no conoce tanto de la tecnología, y otro equipo que probablemente conoce mucho de la tecnología y conoce menos del negocio? Entonces, ¿cómo unimos esos dos mundos para que tenga un sentido lo que estamos haciendo? Cómo al final apoyamos a esos especialistas. Nosotros nos gusta decir que agregamos recursos, de esta manera a veces lo agregamos físico, porque contratamos una persona más, o a veces agregamos recursos virtuales, porque implementamos alguna solución que les da más tiempo. Después mostrarles un ejemplo un poco más concreto de lo que estamos hablando. Entonces, tuvimos una experiencia de no entendimiento entre uno y otro, un equipo que te decía, pero no me anda mi sistema normal y vos me estás hablando de la IA, que para mí es la NASA, y otro equipo que te dice, te disponibiliza una plataforma que puede hacer un montón de cosas y no la usás. Entonces, ¿cómo rompemos esos dos mundos después de varias experiencias, enojos, frustraciones de ambos lados, obviamente? Nosotros lo encaramos de dos lados distintos, varios lados distintos, varios ejes. Un primer eje, que para nosotros fue súper interesante, fue tener un equipo de un laboratorio digital con gente que no era especialista en temas de estrategia digital, temas digitales, y donde básicamente 3, 4 meses los encerramos y los hicimos estudiar, con capacitaciones internas. Entonces los pusimos con estos genios de la tecnología a que aprendan qué estaban haciendo, qué implicaba cada cosa que hacían. Y ese equipo logró ser el nexo entre estos dos mundos. Entonces tengo a alguien de legales que está en ese equipo, que tiene su sombrero de legal, pero también
sabe de tecnología, puede hablar con su equipo, entonces es un equipo que va a pivotear entre el día a día, que conoce los problemas, que conoce las herramientas, que conoce las implicancias, que conoce el negocio, y este equipo que es el que le ayuda a cuál es el mejor modelo para poder hacer. Fuimos un paso más con esas capacitaciones para que este mismo equipo pueda desarrollar soluciones. Nosotros tenemos una plataforma que creamos, que después Mica va a hablar también de esta parte de cómo registramos, hay que registrarse, ¿no? Que también fueron debates que tuvimos internamente. Y entonces este equipo logra crear soluciones, logra crear, por ejemplo, un bot o logra armar un agente que es el que va a permitir poder hacer un análisis mediante inteligencia artificial, pero de una perspectiva específica, donde nosotros le decimos cómo tiene que hacer. Entonces, con esta plataforma logramos crear eso, pero ahí teníamos, qué sé yo, el 10% de la compañía. ¿Qué hacemos con el resto del 90%? Porque todo muy lindo este equipo, un conector entre los dos mundos, pero el otro mundo te decía todo bien, pero ¿por qué ellos están capacitados y yo no yo? Tiene sentido, y ¿en qué me puede aportar esto a mí? Entonces, lo que hicimos fue capacitaciones teóricas, pero trabajamos mucho en lo que eran talleres prácticos. Lugares como este, de no más de 10 personas, donde les fuimos mostrando algunos ejemplos y donde pudieron, llamémoslo, jugar con la tecnología para ver casos. Y eso lo que empezó a hacer fue una retroalimentación. O sea, si yo encontraba una solución que funcionaba para un área, quizás me funcionaba a mí. O si yo veía que eso era posible, yo empezaba a luchar para que justamente podamos desarrollar en mi sector una solución que me permita agregar recursos o sacar tiempo, porque entonces, si tengo a alguien que hace esa tarea que hay que hacer, yo voy a tener otro tiempo para hacer otras tareas de mucho valor agregado. Entonces, esa pata cultural que muchas veces no se encara, se deja de lado, creo que es el gran factor de éxito que tiene. Como todo, hay que acompañarlo, el equipo legal es un aliado en acompañarlo, pero tiene que ser un aliado y no tiene que tener una visión de ultra riesgo, mostrando todo lo que no se puede hacer. Entonces, creo que es encontrar ese equilibrio que en la compañía lo tenemos, entonces estoy tranquilo, por eso estamos hablando acá, pero es clave que el riesgo no paralice. Estamos corriendo delante de los hechos y legales viene atrás. Cuando en todo lo anterior, legal tenía antecedentes del derecho romano, del derecho bíblico, por lo cual tenía, no sé, 5.000 años de historia y de antecedentes, y acá es al revés. La realidad va primero y el legislador, que no entiende nada, porque la realidad es que tiene que legislar de un tema que no entiende, tiene que apoyarse en expertos que tampoco tienen tanta experiencia, tienen que ir armando eso. Entonces creo que el apoyo del equipo legal y compliance es importante para guiar, para ir haciendo pasos que son claves para protegernos, pero sabemos que el que es más pionero, bueno, va a tener muchas ventajas por ser pionero y va a correr probablemente algún riesgo por ir adelante. Ese creo que es un punto que es muy importante para poder desarrollar. Es muy importante que el experto en el área pueda desarrollar las cosas y pueda participar. No es lo mismo un experto en compliance que hace un bot de compliance, en nuestro caso, y donde lo testea, donde lo prueba, donde lo limita. La IA tiene el problema de la alucinación, es decir, que le agrega, yo lo llamo agregar IVA. Responde quizás algo bien y después mete algo más y quizás te cita 3 casos de jurisprudencia, pero le agrega un cuarto que hubiese estado bueno que exista, pero no existe. Alguno lo inventó, tal cual. Pues el cuarto está inventado. Ese es el IVA que le agregó a la respuesta. Bueno, entrenar el bot. ¿Ya? Hacer un bot es muy fácil. Entrenarlo es más complejo, porque hay que hacerle preguntas para ver si lo que está respondiendo está bien o no. Y el segundo punto es, bueno, una vez que lo saco, ¿cómo voy controlando que lo que en un momento funcionaba bien sigue funcionando? Entonces, tener un registro de lo que va respondiendo, volver a hacer un chequeo, tener una IA que chequee que las respuestas son buenas, entonces empezás a tener como constelaciones de IA y de soluciones que te van permitiendo ver eso. Eso es clave.
¿Puede haber errores? Sí, pero les puedo asegurar que los humanos también nos equivocamos. Entonces, muchas veces estamos comparando entre que la IA tenga un error y no lo ponderamos con el caso que hablaste de un gran retailer, que probablemente haya humanos que cuando vos le preguntes al nebulizador en dónde lo tengo que responder, no tenga ni idea, porque es un importador que importa cualquier tipo de producto y te dice, no sé, ponelo en 220 y quizás Y te bueno, lo todo está con esa. Con lo cual, es más fácil decir, esa persona se equivocó versus la máquina dio una respuesta correcta, pero el error cero no existe en la compañía ni en el mundo, con lo cual, de ese lado también creo que es importante saber que corremos riesgos como corremos riesgos cuando yo tengo que tomar una decisión y que quizás elegí una opción que no era la mejor para la compañía y podía haber sido otra. Bueno, ese punto creo que es, asumiendo que el error no va a ser cero, hay muchas formas de reducir y de seguir controlándolo. Entonces, ese punto para mí es importante. Si querés, Mica, lo que vamos a hacer es mostramos un ejemplo de usabilidad y contás vos tu experiencia como experta y como usuaria. Vamos con mi ejemplo. Mostrás tenemos un video para mostrar. La solución que implementan ustedes. Sí, es una solución para un problema específico. A nosotros nos gusta mucho la idea de decir, tengo un problema y una vez que tengo el problema, ¿cómo voy resolviendo esa solución? En CNP Seguros, el futuro es hoy. Por eso transformamos nuestro presente con innovación y tecnología, siempre poniendo a las personas y sus necesidades en el centro de cada desarrollo. Un ejemplo de esto es nuestro nuevo proceso inteligente, que nos permite automatizar el análisis y distribución de circulares mediante la inteligencia artificial generativa. El proceso de notificaciones de la Super requería que todos los días yo tuviera que entrar a una plataforma de la superintendencia a verificar si había o no notificaciones para la compañía, que en realidad no son 100% para la compañía, son para el mercado y entre esas notificaciones puede o no haber notificaciones para la compañía. Si yo me olvidaba o me iba de vacaciones o el día que quería entrar no funcionaba y entonces verificaba el día siguiente, siempre habría el riesgo de no estar enterados en tiempo y forma de determinadas cosas. Con este nuevo desarrollo, la tarea manual que hacía yo o que la derivaba en algún otro responsable en mi ausencia desapareció por completo y la descarga de las notificaciones es 100% automatizada. Ahora con el nuevo sistema que tenemos en las circulares, gracias a la inteligencia artificial, el programa las descarga, las procesa, las analiza, nos brinda un breve resumen de la información que trae esa circular y luego las distribuye a las áreas correspondientes. ¿Qué ganamos con este avance? 615 horas al año para que nuestros equipos se concentren en lo que realmente importa, gracias a nuestros agentes de inteligencia artificial generativa que se encargan de conectarse a la plataforma para analizar, clasificar y distribuir la información. Procesos optimizados que corren cada 15 minutos, acelerando notificaciones y análisis. Usamos la inteligencia artificial generativa como aliada para mejorar nuestro trabajo. En CNP, cada avance está pensado para resolver las necesidades de las personas, optimizando el presente para construir un futuro mejor. Porque tu futuro es nuestro presente. Estoy acá, así que la implementación gratamente agrega valor y nos deja el tiempo necesario para poder trabajar y hacer foco en cuestiones y análisis que agregan valor cross y no en tareas meramente administrativas. Voy a agregar que esta automatización tiene una segunda parte que ya está implementada y está activa, que no solo te resume la circular, nos las entrega en un mail, sino que te pasa una propuesta de respuesta de distintos intercambios que tenemos que tener con nuestro organismo de control y queda la parte ética y moral del colaborador de revisarla, de entender que está correcta y podemos sumar más horas al contador. Hay un montón de casos de uso que podemos comentar. Otro es una herramienta que permite comparar documentos. En mi caso particular, a veces tengo que validar solicitudes de seguros. Un día me llegó un mail con 15 documentos, todos juntos,
Y es una validación bastante simple de entender si tiene las leyendas legales que solemos implementar en esos formularios. Y fue tan fácil como cargar los documentos a nuestro hub y poder interactuar con ellos y poder validar rápidamente si contenían o no las leyendas mínimas que requería el formulario. Así que podemos seguir dando ejemplos. Eso es desde mi experiencia de usuario, como contaba Ale, nos capacitamos, fuimos a talleres, participamos en espacios interdisciplinarios, aprendimos nuevos lenguajes, que como abogados es muy difícil conectar con otras áreas y con otros idiomas de profesionales. Así que eso es un punto para CNP porque nos trajo todas estas herramientas que hoy nos permiten cambiar nuestro rol como área interna de una compañía. La inteligencia artificial o las nuevas tecnologías siguen siendo un desafío para los abogados in-house, por lo menos. Hasta hace muy poco vos pasabas cerca de nuestro sector y la discusión era qué prescripción aplica el reclamo que nos llegó, qué plazo le podemos oponer. Y si pasas hoy, probablemente estemos discutiendo sobre la protección de los datos personales, la toma de decisiones al respecto, registración, propiedad intelectual, cómo generar espacios, procesos y reglas internos para abordar con las otras áreas, con el negocio, con las áreas de desarrollo, todas estas cuestiones, generalmente en el caso concreto de las distintas implementaciones. Así que esto nos lleva, lo voy a resumir porque creo que en términos jurídicos se han expandido, Digo, un rato. pero agregando lo que decía José, esta cuestión del cambio del rol del abogado in-house, que ya no es un mero expositor de riesgos jurídicos al que le dice a la compañía, acá vas a tener un problema, sino que, como decía Alejandro, formamos parte como de siendo socio estratégico del negocio y sentándonos al lado del área de desarrollo, al lado del negocio, tratando de co-construir estas soluciones de manera tal que sean sustentables en el tiempo. O sea, todas estas implementaciones tienen que funcionar a lo largo del tiempo y jugar con esta cuestión que mencionaba Alejandro, ¿no? El riesgo existe, nuestra labor, como decía José, es proteger a nuestro cliente, que es la empresa, entonces hacernos de los espacios para poder analizar cada caso concreto, acudiendo al derecho común muchas veces, no hay que quizás eh, pretender mucha innovación en el término regulatorio. Sabemos que la norma existe cuando, desde la norma, por ejemplo, de seguros, existe de momentos en que la inteligencia artificial era ciencia ficción, o estaba en el imaginario de un montón de gente. Así que sí o sí tuvimos que incurrir en el cambio de rol interno como socio estratégico, de participar de un montón de espacios donde antes no participábamos, para estar desde el principio de las etapas de los proyectos, para poder diseñarlos en conjunto con las áreas. Esa participación es fundamental para lograr un resultado sólido en términos jurídicos, de riesgos, de ética y funcionales al negocio. Desde ya. Así que un poco resumidas cuentas. Sí, Y yo te agrego unos sí. puntos. Hay roles que se van creando nuevos. Nosotros tenemos un rol que es que vela por la ética de los modelos y los desarrollos que tenemos. Eso no existía en la compañía. Entonces, ahí es importante para nosotros ir creando esos roles que vayan acompañando una mirada externa al que lo está haciendo. Entonces, el que se tiene ese rol no es el que desarrolla, él no puede juzgar si es ético o no. Hay una mirada global de la compañía, en particular desde Argentina, que todo esto tiene que ser para beneficiar al asegurado. Si finalmente la solución podría ser más eficiente para nosotros, pero con un potencial perjuicio para el asegurado, no la implementamos. Un ejemplo muy concreto. Nosotros podemos tener un modelo de siniestro para que sea automático vía inteligencia artificial y vía modelos analíticos para pagar más rápido un siniestro. Es decir, para un siniestro darlo por aprobado. No podemos hacer ese modelo para rechazar ese siniestro. El rechazo tiene que ser humano. Claro. Porque si hay un error, lo que estamos haciendo es perjudicando al asegurado. Claro. Si hay un error y un siniestro que no lo tendríamos que haber pagado, lo pagamos, el asegurado no se ve perjudicado, de hecho va a salir en más tiempo, un tiempo más rápido, y a lo sumo será un costo que la compañía absorberá de haber pagado. Entonces, en ese punto sí cuidamos, y algo que no hablamos mucho, y aprovecho que está Paula,
una de las cosas que nos planteamos es cómo comunicamos. Cómo comunicamos la estrategia, cómo salimos a comentar los casos de uso, sabiendo que no era nuestro punto más fuerte y que muchas veces lo que para nosotros estaba claro, para el resto de la organización no estaba tan claro. Entonces creo que en estos temas la comunicación es muy, muy importante. Poder mostrar los casos, poder decir, bueno, a ver, espera, sí, tengo un equipo que antes tenía que entrar a la página de un supervisor para bajar algo, y yo estoy haciendo lo mismo en una página de AFIP, y soy otro equipo del área, y veo este caso, digo, yo me identifico, veo que puede ser, entonces voy a buscar esa solución. Entonces, eso lo que nos permite es, por imitación, tener mucha más multiplicidad de casos. Hacemos un primer caso de uso, y eso para mí también es muy importante. No es de 0 a 100. La idea acá es a un caso de uso, donde sé que tengo menos complejo, donde quizás es uso más interno, donde expongo menos. Veo que funciona, veo que tiene resultados, veo que me genera más recursos para hacer otras cosas, más ahorro o más eficiencias en las mismas tareas. Eso me dice, bueno, voy para otro lado, a ver qué otra cosa puedo hacer. Cuando vos vas generando esa cultura de hago casos, la gente pasa del miedo, del desconocimiento, quiero esto porque me ayuda. Yo quiero trabajar más tranquilo, quiero hacer tarea de valor, entrar a la página de la superintendencia, les puedo asegurar que para Paula y que hacía otra gerente más. ¿Por qué? Porque era un riesgo súper grande no entrar. El no entrar podía ser que teníamos una notificación que en 2 días teníamos que responder, y si no lo hacíamos era una sanción para la compañía, lo cual una tarea hiper riesgosa. Como siempre digo, si es una tarea que mi hijo lo puede hacer desde su casa, es una tarea automatizable casi por definición, porque no requiere ningún pensamiento estratégico de eso. Ahora, analizar lo que dice esa resolución, esa circular, vamos a fondo. Que haga un resumen no quiere decir que si esa circular es un cambio sobre los seguros que vendemos nosotros, está todo el equipo trabajando con abogados externos, haciendo lobby en las asociaciones de compañías de seguros, yendo a la Cámara para proponer algo juntos. No reemplaza, lo que hace es alocar los tiempos que son claves en los lugares claves y no en la rutina donde no agrega valor y donde genera desmotivación. Al final, de vuelta, hacer tantas tareas rutinarias y al final es, ¿para qué hago esto yo? Entrar a una solicitud y chequear, ¿está la leyenda legal? Bueno, hay que hacerlo porque corremos un riesgo de no, pero la realidad que es entrar al documento, leer la mano, sí, acá está esta frase, bueno, falta esto, voy a mandar. Bueno, son cosas que se pueden automatizar. Como agregado, decir esto las dos funciones, esta de ser usuario de la tecnología y de tratar de analizar su implementación, confluyen una con la otra en esta cuestión de dejo de poner horas en revisar solicitudes o descargar circulares o redactar las respuestas formulario a meterme en proyectos, en estar en las mesas, de partir desde el principio de una iniciativa para que su implementación llegue a buen puerto de una manera sustentable. Si hay que invitarnos a tener estas herramientas, a usarlas, a promoverlas, porque realmente te alojan el tiempo en otras cuestiones que agregan más valor y que resaltan más la función del abogado interno de la compañía. Te deja el tiempo para sentarte con asesores a revisar otros temas, a discutir temas incluso relacionados a la misma tecnología. Así que desde mi parte uso y recomiendo este tipo de herramientas, eh, lejos de mirarlas desde lejos. Evidentemente, como toda cuestión nueva y novedosa, todo va a ir evolucionando en distintos aspectos, así como para ustedes ha sido innovador y han ido creando procesos y mejorando cuestiones que hacen a la compañía. También lo decía José que falta regulación. Me hace acordar una pregunta que me hicieron en Sociología del Derecho cuando era estudiante: ¿qué viene primero, el hecho o el derecho? La verdad que es el hecho primero. Y después el derecho regula. Es muy difícil que el derecho venga a regular porque todavía no, o algo que está muy en veremos. Bueno, acá ha habido una fuerza innovadora de este hecho
¿no? Que superó, fue súper rápido. Bueno, la regulación va a llegar y va a haber seguramente en el tiempo algunas cuestiones, otros países ya están más avanzados, pero hoy, como dijeron recién en la mesa, hay que utilizar las normas que existen, ¿no? Que no son muchas, pero hay normas de responsabilidad, normas de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Hay que regular lo que gusta. Así que, ¿con alguna pregunta? Sí, yo me pregunto. Tengo una pregunta sobre propiedad intelectual. Nos dedicamos a marcas sonoras y me parece que la primera es si yo desarrollo algo original con una AI, ¿vale? Por supuesto, tengo un input que es creativo, que la herramienta sola no lo hace, pero si yo le trabajo en conjunto con eso, ese resultado, ¿lo puedo registrar como propio? Vos utilizaste la herramienta como un elemento para El llegar a ese proceso resultado, creativo. lo vas a poder registrar. Porque vos le metiste los inputs y demás, instrucciones para Cualquier generar otra algo. herramienta la uso. Escribís un libro, lo haces con Word, por ejemplo. No Claro. creo que lo hagas con Excel, ¿no? Pero bueno, lo haces con Word. Cuando terminaste el producto, lo creaste vos, pero te basaste en el uso de una herramienta. Es un ejemplo medio burdo, ¿no? Claro, pero en ese caso, lo que habíamos planteado antes, si yo mi input lo pongo en la inteligencia artificial y a partir de ese momento lo que yo le puse es parte de lo que ella puede utilizar, no es exclusivo de todo. A ver, porque yo ya lo... Vos le diste el input y la marca te la termina creando, por ejemplo, Pastoral, una buena marca. Para nombrar Igual crea la para música. nombrar una buena marca de un producto que es afina en la mesa, ¿no es cierto? Vos le diste el input, te dijo, bueno, este sería el nombre Sí. para este producto. ¿No? Es un buen vino ese, por ejemplo, como para nombrarlo. Entonces, la pregunta ¿es tuyo o es de la inteligencia? Exacto, exacto. Hay una regulación que dice que no tenés derecho a registrarlo. En realidad, Hoy no está prohibido. Claro. Entonces, como sabes, lo que no está Está prohibido, prohibido, está está permitido. permitido. Pero bueno, Él hace son cuestiones que música, surgen. él hace música que identifican marcas. Entonces, ahí, claro, ustedes le dan todo lo que ustedes saben, pero la IA te está ayudando. A mí me da la sensación Si que es como me preguntás a mí cualquier si música que te asesoro en ese punto en particular, yo te digo, la herramienta es una herramienta. Vos sos el dueño de esa herramienta y lo que produzca Claro. la herramienta. Claro. Mi respuesta sería sí, registralo vos. Bien. Si no, ¿quién lo va a registrar? La herramienta no puede registrar. Es la respuesta a tu duda, ¿no? Claro. Ojo, Pastoral ya está registrado. Bueno, ¿le damos un aplauso? Un aplauso para la gente. Yo tenía un solo comentario que me parece que hay un punto que como estudios tenemos que tener en cuenta, que es, va a venir una oleada seguramente cada vez que presupuestemos un trabajo, una opinión legal, un contrato o algo, que algún cliente te va a plantear si usás o no la inteligencia artificial, ¿no? Por una cuestión de cuando tenemos valores horas o presupuestos en general, y tal vez lo que tenemos que empezar a pensar es si cuando hay una contratación o un presupuesto establecido, estaría bueno poner la aclaración que se van a usar herramientas de inteligencia artificial o no, ¿no? Porque de alguna forma te maximizan el tiempo, más allá de digamos, del trabajo que después tenés que poner para chequear, pero obviamente no va a ser lo mismo trabajar con inteligencia artificial que un trabajo artesanal, digamos, ¿no? O tailor-made. Lo dejo puesto en la mesa. Power Billing, ¿no? Se llama. ¿Cómo? María, me atrevo a darte una respuesta que no sé si será la que estás esperando, ¿no? Pero nosotros hemos desarrollado para algunos clientes lectores de contratos. Y lo que haces en casos de cuestiones que son repetitivas, como decíamos el caso práctico de ellos, revisan el contrato, pero después esa revisión pasa por el ojo humano. Entonces siempre hay tiempo dedicado. Quizás No, la por eso oportunidad de te tener más digo. clientes. No, está bien, por eso te digo, siempre tenés la cuestión humana, pero digamos, maximiza tus tiempos también, el buen uso de la inteligencia artificial. Entonces, Pero algo que ahí por... lo vas a hacer por hora, ¿no? El presupuesto ¿Cómo? lo vas a hacer por producto. Tal cual. Por producto. Vos decís, me das este trabajo, te presupuesto el trabajo, vale tanto. Claro.
te vas a ayudar con la inteligencia artificial para ser parte de eso, pero en la preparación vos decís, esto me llevó... No, pero lo que digo es que por una cuestión de protección, justamente, tal vez tendrías que empezar a poner, aclararle al cliente en una liñita, que bueno, que vos tu trabajo vas a usar inteligencia artificial, ¿no? Para que después no haya un reclamo, nada. No sé, yo lo pondría. Es debatible, sí. Yo me pregunto los juniors, ¿no? Ahora hay que empezar a enseñarles a, como bien decía Octavio, a usar la herramienta, que cambia su trabajo por completo. Sí, sí, sí. Yo creo que el desafío es al revés. Cambia el trabajo de los seniors, me parece, y de los socios. Bueno, se están subestimando, ¿eh? Cambia el trabajo del que supervisa, porque la verdad, en serio, yo no sé la experiencia de los demás, pero yo he recibido trabajo pedís un memo o algo, 24 horas, y cuando lo lees te das cuenta que está hecho y está hecho a veces sin ni siquiera chequear, ¿no? Tenés que Pero ponerle concepto y cabeza. María Angélica, la cuestión es la diferencia entre lo que te puede ayudar, lo que le puede ayudar a un junior, ¿no es cierto? La inteligencia artificial y la experiencia de los años que tiene un senior de manejar tal esto. cual. Entonces, Tal no cual. es que la inteligencia ayudará, pero los años de experiencia no los tiene, ¿no? No, pero por eso yo creo que hay que hacer así como una especie de educación también de todos, nosotros los más seniors también, es como doble responsabilidad, ¿viste? Antes vos entrabas a la ley, listo, la ley tiene todos sus cositos, vos estabas seguro que tu fuente estaba chequeada, entre comillas. El problema ahora es que no tenés chequeo, de hecho ya hubo acá fallos, a un abogado sancionado por que la inteligencia le inventó el fallo, ¿no? Yo digo, esas cosas son como cuidarnos de eso, ¿no? Muy buena la charla, muy interesante. Era más un aporte, eso, rol de junior, y yo trabajo con una empresa igual, que es global, y una de las discusiones que se estaba dando era esto del rol de los juniors, que ahora como que toda la cadena se corre un escalón para abajo, porque ahora el junior realizaría la tarea de la IA, que es lo que antiguamente hacía inicialmente la persona que se le ingresaba. La duda o el debate que ahora se está abriendo es, bueno, ¿y cómo practica esa persona? ¿Cómo aprende? ¿Cómo desarrolla un criterio crítico para decidir si ese trabajo que hizo en IA está bien o está mal o cómo? ¿No? Entonces, bueno, todavía para discutir. Pero ya que tengo la palabra, me permito una pregunta o tirar algo a la mesa. El otro día fui a la feria de Legal Tech que organizó el Colegio de Abogados. Había un montón de stands de expositores de Legal Tech, y cada vez que me acercaba, todos me decían, o sea, yo preguntaba, ¿y esto qué hace? ¿Qué solución aporta? Tiene IA. Y yo le digo, bueno, está bien, pero ¿por qué tu herramienta es diferente a la de al lado? Era un poquito difícil, había como que pensar un poco más, entonces por ahí para la mesa, ¿qué criterio, cómo ustedes empiezan a encarar esto de, bueno, ¿por qué elijo esta herramienta de software y no aquella? ¿Cómo es el proceso de toma de decisiones a la hora de contratar un software, a la hora de adoptar una solución? Si por ahí pueden compartir o tienen idea o han reflexionado sobre eso. Yo creo que la palabra para responderte es tailor-made. La mejor herramienta es la que se ajusta a tu negocio. Porque si vas a comprar algo enlatado, probablemente no, hay cosas que no te sirvan o compres de más. Creo que la clave es eso. Y que el tailor-made te lo haga un abogado. Con la ayuda de un técnico. Ahora, un poco el rol del abogado. Sí, por completo. Nuestros partners técnicos son dentro de las programadores y herramientas abogados. hay programas que vos probás algunos y después decís, bueno, este me gusta más. Totalmente. ¿No? Es decir, normalmente los que trabajamos con herramientas hemos probado y después contratamos una que nos parece que es la más adecuada por la protección de la información, por la forma en que se maneja, por un montón de razones, pero hay que probarlas, ¿no? No hay que decir, creo que en eso y en todas las industrias debe ser, me imagino, parecido, hay que hacer un testing, ¿no? Pero nos redefine el rol por completo. Esa es la verdad. Nosotros optamos por un approach un poco diferente, dado que no sabemos cuál va a ser el ganador y que todo el día surgen nuevos competidores que provee la inteligencia artificial. Lo que hicimos fue una plataforma donde nos permite conectarnos y desconectarnos rápidamente a
cualquier tecnología. Ahí el Duo Geeks vuelve a tomar mucha relevancia porque te dice cuál funciona mejor, cuál es más barato. Entonces, a igual eficiencia, a igual capacidad, bueno, vas a elegir por el que es más económico para usar. Y después lo que tenés ahí es que tenés muchas ideas que son muy buenas en pequeñas cosas. Hay una muy buena para escuchar audio, hay una muy buena para imágenes. No tenés una IA que solucione todas las aristas. Entonces, el hecho de tener una plataforma te permite un poco, bueno, para esta uso esta que es el mejor, o mismo, bueno, quiero trabajar con esta, uso una IA europea porque sé que no voy a tener problema porque mi accionista puede ser francés, o ahí puedes seguir eligiendo esta que me da un contrato de confidencialidad mucho más importante, le doy preponderancia a esa, o a esta la uso de determinada manera. Bueno, eso puede ser un approach un poco diferente. Pero después, como todo, hay modelos donde directamente hacen un acuerdo con Microsoft o hacen un acuerdo con ChatGPT, y obviamente vas a usar las que te proveen ellos, o si es un software más cerrado, vos como usuario ni sabes lo que tiene adentro. Ahí creo que hay que tener tal vez dos puntos también para tener en cuenta, que uno es cuando no tenés contratado como privado, ¿no? En un margen de privacidad posible, la inteligencia artificial, todo lo que vos o sea, proveas para que, por ejemplo, no sé, revise a lo mejor algo no muy sofisticado como una traducción a otro idioma o lo que fuera, tenés que tener en cuenta que si no es el pago, esa información realimenta la IA global. Entonces vos podés estar teniendo algún temita de confidencialidad y protección de datos de terceros que tenés en tu rol de abogado. Y el otro punto que me parece importante es que más allá del uso y de elegir el software, hay que pensar en capacitarnos como abogados para promptear, ¿no? O sea, es fundamental qué es lo que le preguntás, el contexto que le das y qué instrucción le vas dando al sistema para que tenga la información lo más correcta posible, ¿no? O sea, no es solamente comprar un sistema, es que vos te tenés que Bueno, capacitar para el prompt, ¿no? Gracias, María Angélica. bueno, estamos por terminada la charla, les agradecemos de nuevo.